programación de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022 en su edición número 18. Y bueno, en el día de hoy estamos a casa llena, contamos con muchísimos talentos el día de hoy. Vamos a disfrutar de la presentación del libro Venezuela en su camino hacia el socialismo bolivariano. Este libro está en homenaje a la compañera Iraida Vargas y Mario Zanoja y estará a cargo de Alexandra Molina, quien es socióloga. Además, también contamos con la presencia del gran escritor venezolano Luis Brito García y nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Disfruten de esta gran presentación. Bueno, muy buen día casi, buenas tardes. Son las 12:15. Muy felices de estar aquí en este lugar viendo al pueblo venezolano haciendo suya la Galería de Arte Nacional, que a partir de ahora va a ser más genuinamente nacional, porque el pueblo se queda en la galería. Que esto esté lleno permanentemente de actividades culturales de todas las disciplinas del arte, del pensamiento, de la creación. Y que estemos aquí para presentar otra publicación de las que corresponde a propósito del hecho feliz de que Iraida Vargas Arenas sea una de nuestras escritoras homenajeadas, junto con su inseparable e inmortal Mario Zanoja Obediente, y esa precursora de las luchas de las mujeres por sus derechos, como fue Carmen Clemente Travieso, la primera periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela, pues nos llena de suprema alegría, de orgullo. Quiero agradecer a Iraida todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, todos los años, todos los meses, todas las décadas dedicadas en rectitud entre un punto y otro, en una línea recta, a la lucha por Venezuela, por las ideas del socialismo, de la revolución, de la descolonización, de la siembra de conciencia en torno a la necesidad de una alternativa a la fatalidad del capitalismo, a la fatalidad de la explotación del hombre por el hombre, a la fatalidad del pensamiento único y a la construcción de una propuesta propia, venezolana, nuestroamericana para la organización, reivindicando nuestras raíces originarias. Por eso nada más afín que Iraida y el continente invitado de honor que tenemos en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que es nuestra mamá África. Bienvenidos y bienvenidas los hermanos y hermanas del África. Estamos acá con dos títulos de Monte Ávila, Editores Latinoamericana. Quiero reconocer el trabajo de estos compañeros de la editorial y de toda la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mario Zanoja Obediente, Iraida Vargas, Venezuela en su camino hacia el socialismo. Esta es la biblioteca de Monte Ávila Editores, que también nos trae resistencia y participación. Es habitual que un escritor o escritor homenajeado lo sean y su obra sea publicada, porque no hay mejor homenaje a un escritor o escritora y es que su obra se difunda. Un libro escrito sin ser publicado y mucho más sin ser leído es un libro triste. Toda creación tiene el fin último de poner en común, de comunicar, y es nuestro deber hacerlo desde los espacios que la Revolución Bolivariana ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Así que, bienvenida nuevamente, Iraida Vargas. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber juntado tu vida con Mario Zanoja y por estar aquí todos juntos en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, dándole homenaje a esa maravillosa y ejemplar pareja venezolana. Gracias por esta creación y, sin más, entrego el testigo a Luis Brito García. Adelante, don Luis, tiene la palabra. Bueno,
Muy buenos días. Ya el título de este libro es una verdadera provocación que llena de entusiasmo. Venezuela en su camino hacia el socialismo. ¿Por qué en su camino? Bueno, hay muchos caminos hacia el socialismo y gran parte de ellos llevan a la intervención militar, al genocidio, al intento de desastre, de aplastamiento. Hemos pasado por muchas de esas etapas. Pero además, cada país evidentemente tiene un camino hacia el socialismo que tiene que ver con su especificidad, con su identidad, con su manera de ser, con su tradición, con sus modos de producción. Pensaban en el siglo XIX Marx y Engels que había una manera única que era la hiperacumulación de riqueza en manos de una minoría hasta que los expropiados expropiaran a los expropiadores. Resulta que en el mundo actualmente el 1% de la población ya posee como el 80% de toda la propiedad mundial y todavía los expropiados no están en muchos países en la actividad de expropiar a los expropiadores. Se señala en este libro, que es un libro de Mario y de Iraida, es extraordinaria esa colaboración porque nosotros vemos las cosas en profundidad porque tenemos dos ojos. La visión del ojo izquierdo es ligeramente distinta del ojo derecho. Nuestro cerebro ensambla esas dos visiones y por eso vemos la profundidad. La persona que cierra un ojo no puede ver con la nitidez y el detalle y el relieve con que ven dos ojos, y entonces los dos ojos de esa mirada en Venezuela han sido Iraida Vargas y Mario Zanoja. Y por eso hay que plantear un poquito y hacer caso de esa visión. Nosotros lo que vemos desde un punto de vista nada más, esa especie de multiplicidad y complejidad. En este libro se pasa revista a muchos de los caminos hacia el socialismo. Hay pueblos donde la mayoría de la población se reconoce todavía como perteneciente a las poblaciones originarias. Es el caso de Bolivia. Hay pueblos como Ecuador en donde la proporción de poblaciones originarias es muy grande, asimismo en México. Entonces, eso sugiere un camino hacia el socialismo, un regreso a las formas comunitarias ancestrales, lo que predicó Mariátegui. Hay otros países en donde repentinamente, fueron exterminados los indígenas y el camino fue la guerrilla insurgente, del cual tenemos un espléndido ejemplo con los compañeros cubanos, que lleva 60 y pico de años el imperio tratando de acabar con eso y no ha podido. Esperamos nosotros tener también una prolongación de esa índole y mucho mayor y más duradera que las de todas las revoluciones que hasta el presente ha habido. Este es un libro para mí apasionante porque muchas de las cosas que lo atraen a uno son las pasiones compartidas. Por ejemplo, cómo hacer la revolución socialista en Venezuela. Una de las preguntas ¿es Venezuela socialista? ¿Cuánto le falta en el camino? Fidel Castro dijo una vez, yo no sabía que esto del socialismo era tan complicado y en realidad que nadie sabía cómo hacerlo. Hubo que ponerse a inventar. Venezuela tenía una magnífica base y la tiene, y esa la dio ni más ni menos que Simón Antonio de la Trinidad, Palacios y Blanco Bolívar y Ponte, que fue que toda la riqueza del subsuelo se la atribuyó a la República. A partir de esa propiedad del subsuelo,
cuando llega la revolución bolivariana, está privatizada Petróleos de Venezuela, están privatizadas muchas fuentes de nuestra industria y eso le da un piso extraordinario a la promoción de un socialismo venezolano. Pero la tarea no está completa. Hay todavía enormes extensiones de latifundio, hay una clase burguesa que se reparte casi los 2/3 partes del ingreso público. Es una tarea prolongada y está un sector internacional agavillado de la forma más feroz, más implacable, más incondicional en contra de Venezuela. Esto lo vamos a disfrutar después como el socialismo. Es una tentación que le llega a uno, pero uno tiene que seguir hablando y luchando. Entonces, bueno, lo apasionante de este libro, porque repito, hay muchas pasiones compartidas, es tratar de vincular cultura, esa cosa que fue tan menospreciada durante la Cuarta República. No, ponla por allá, porque imagínate, sería un pecado perder esta oportunidad de hablar admirativamente de los libros de Iraide de Mario, aunque sea por gustar un cafecito que es tan sabroso. Entonces, no hay que perder las oportunidades, y eso hay que decirlo de Venezuela. La oportunidad hacia el socialismo de Venezuela no se puede dejar perder por ningún atractivo ni por ninguna circunstancia. Entonces, ¿cuáles son los caminos en Venezuela hacia el socialismo? Bueno, tenemos eso. Hubo una continua rebelión contra el capitalismo, primero contra la sociedad, las plutocracias, la república oligárquica, la oligarquía liberal, contra los autoritarismos positivistas y después contra los populismos. Y entonces llegamos al siglo XX con, de una manera prodigiosa, dos soluciones extraordinarias, difíciles, que no se daban casi en ningún sitio. Hugo Chávez Frías logró poner de acuerdo a las izquierdas, cosa que parecía inconcebible, y unir a los militares y la sociedad civil, las dos cosas por las cuales había trabajado toda la Cuarta República, que era que las izquierdas siguieran divididas, que el ejército y la sociedad se miraran como antagónicos, en contra del poema ese de Nicolás Guillén: no sé por qué dices tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú y yo. Hugo Rafael Chávez Frías, con su liderazgo extraordinario, logró también ese piso para el socialismo, y había un piso ideológico que era el que había hecho toda esa izquierda que fue aniquilada. Entonces, bueno, lo importante es en este libro cómo se hace un análisis de todos y cada uno de esos factores, pero se apunta todavía a otra cosa muy importante que tiene que ver con nuestros orígenes como pueblo, que es la sociedad comunal, las comunas. El comandante Terro lo dijo ya de una vez: o comuna o nada. Bueno, no vamos a escindir tanto, pero por la comuna anda la cuestión. Nuestra sociedad, cuando llega la invasión europea, es comunitaria. No existe lo que pudiéramos llamar propiedad privada, mucho menos ni siquiera vestigio ni asomo del capitalismo. Hay la solidaridad humana, la hermandad entre los seres humanos. Y todo eso intentó destruirlo el invasor. Y sin embargo, todo eso perduró en el fondo de lo que es el pueblo venezolano, perduró en las etnias secuestradas y esclavizadas que vinieron del África. Es interesante e importante la fiesta de San Benito, que se hace desde el Día de los Santos Difuntos, ya está corriendo hasta el Día de la Candelaria. La comunidad
originaria reaparece. Las autoridades no valen, valen las autoridades elegidas por la colectividad, que son los mayordomos de la fiesta de San Benito, los cofrades y el organizador. Y no es un tiempo de la opresión y la explotación, sino un tiempo de la felicidad y de la dicha. El santo sale de la iglesia y empieza a recorrer el pueblo junto con el público. No hay mejor cosa para un santo, aunque sea un santo serio como San Benito de Palermo y otro serísimo como José Gregorio, pero sería de pensar qué hubiera hecho José Gregorio en medio de un toque de tambor. Me decía Francisco Herrera Luque que no hay depresión que aguante un toque de tambor. La humanidad ha cometido un enorme error con los psicoanálisis y toda la cantidad de escuelas postfreudianas y lacanianas. En lugar de recurrir a una escuela africana que verdaderamente sacuda el alma con ese poder de la musicalidad, pero que además es el poder de la convivencia, en donde se disuelven las fronteras y los vínculos entre seres y seres. Y entonces, bueno, ese es el camino que señalan tanto Iraida como Mario Zanoja. Tenemos que reconstruir, redescubrir, porque es que no ha sido destruida, la comuna. Existe actualmente en Venezuela algo así como 3.000 y tantas comunas, algunas de ellas muy exitosas desde el punto de vista económico, otras menos. Existen consejos comunales que lamentablemente no son necesariamente comunas, son autoridades locales, pero no tienen asignados medios de producción. Entonces, en esta Venezuela, además, asediada por el enemigo externo, bloqueada, saboteada, vilipendiada, tenemos que regresar a nuestras raíces primordiales con el objetivo de encontrar esa vía hacia el socialismo, y la vía hacia el socialismo que parece una de las más viables para completar esa espléndida plataforma que tenemos desde el siglo pasado es esta, es la sociedad comunal, y a eso se puede lograr con otro de los temas apasionantes en este libro, que es la necesaria unión de cultura, política y economía y sociedad. Es decir, mucha gente tiende esos temas a verlos separados. Un momento, la política es una cosa, la cultura es otra. No, es lo mismo. Cultura, de hecho, son todas las creaciones del ser humano. Desde el reggaetón más escandaloso y más incendiario hasta la cantata criolla, pero también la forma de cosechar y cultivar el maíz, de hacer el maíz pilado, las arepas y todo eso. Ajá, esa, gracias. Y entonces, bueno, lo único que puedo decir es la invitación a que de la mano de esos dos guías extraordinarios, recuerdo un poco en la Divina Comedia que se le aparece al Dante, primero Beatrice y después Virgilio, para recorrer tanto el camino a los infiernos como al paraíso. Recorramos de la mano de Iraida Vargas y de Mario Zanoja Obediente ese camino difícil que puede llevar a un infierno con tormentos espantosos, inacabables, inconcebibles, pero que esperamos, porque otra cosa sería negar la humanidad, que va a llegar al paraíso, el paraíso tal como lo visionó Dante Alighieri, sin haber jamás llegado a América ni nada, bajo una esplendorosa cruz de estrellas, la cruz del sur, ya que nuestro norte es el sur y nuestros guías son estos espléndidos chamanes que nos llevan por el camino de la duda, del peligro y de la ignorancia hacia el reencuentro con nuestra verdad, que es nuestra comunidad. Muchas gracias. Iraida,
Dígame. Aquí está Alexandra Molino. Ah, sí, yo dije que se había extraviado la hoja que tú pasaste. Adelante, tiene la palabra Alexandra. Buenos días, señor ministro, profesora Iraida, maestros, maestros. Buenos días a todos y todas. Había preparado una exposición de 40, 45 minutos, pero ahora ahí tengo a quien me vigila, tengo que, sintetizar. Quiero confesar algo aquí. Maestra Iraida, yo me siento portavoz de la generación de los años 80, pero no de las élites estudiantiles, sino de los estudiantes de base que creyeron en el socialismo, que entregaron el todo por el todo, que pasaron hambre, sed, que fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos, y que a pesar de todo eso, eran grandes estudiosos. Y modestamente de mi parte, teníamos a la maestra Iraida Vargas y al profesor Mario Zanoja como uno de nuestros autores fundamentales para comprender el difícil camino hacia el socialismo. Recuerdo en los lejanos años 80 cómo corríamos de la UCB a la Universidad de Carabobo, de la Universidad de Carabobo a la UCB, buscando a los maestros para escucharlos. Un día la interceptamos en el Colegio Codazzi en Maracay, ¿se acuerda? Y nosotros emocionados, profesora, pero el modo de producción colonial, y etcétera, y la maestra siempre tan amable, junto al maestro Zanoja, nos miraban con ese amor y nos respondían a pesar de la hora. Eran cerca de las 10 de la noche en ese entonces. Usted lo recuerda. Gracias, maestra. En nombre de esa generación es que ahora voy a decir algunas cosas. No como Alexandra Molino, sino como esos compañeros que ya no están muchos entre nosotros y sin esperar nada a cambio. Bien, yo exhorto modestamente en nombre de mi generación a que el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación Universitaria considere este texto fundamental porque reescribe de alguna manera y nos invita a reflexionar hoy por hoy a las ciencias sociales y humanas en Venezuela y en América Latina, me atrevo a decir. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estudiamos concepciones iberoamericanistas, latinoamericanistas, en el campo latinoamericanistas de derecha y de izquierda, pero a partir del año 98-99 entramos en la fase nuestroamericana. La maestra Iraida y el maestro Mario Zanoja, en distintos ensayos básicamente suyos, la mayoría los compone, sí, son escritos por usted, proponen considerar la reescritura de la teoría social y humanística venezolana, si bien así no lo dicen, lo interpreto, porque proponen lo siguiente: elaborar, es decir, a partir de la Revolución Bolivariana, considerada como un proyecto sociocultural, reelaborar la identidad histórica de nuestra nación sobre dos asuntos fundamentales. Uno, una conceptualización marxista sustantiva, crítica, no mecanicista, no de calco y copia, sino para comprender
el rasgo estructural fundamental de nuestra formación económico-social, complementada con el árbol de las tres raíces, asunto que en otro momento histórico no lográbamos comprender cualitativamente en sus justos términos. Estábamos más presos de reflexiones teórico-sociales y culturales, bien sea empiristas o estrictamente marxistas, pero sin pensar en Bolívar, ni en Rodríguez, ni en Zamora. La maestra Iraida y el maestro Mario Zanoja nos invitan a comprender esos rasgos estructurales, repito, a través de los conceptos de totalidad social, relaciones de producción, relaciones sociales de producción, formación económico-social, etcétera, para no perder el contexto ni en la correlación de fuerza, ni en la coyuntura, ni en la estructura, aunado a la herencia que nos lega, que nos ha dejado Hugo Chávez Fría. En su libro no hay un culto a la personalidad. Ellos dicen claramente que Hugo Chávez Fría leyó históricamente un proceso que viene desde la sociedad patriótica hasta que irrumpe el 27 de febrero del 89 con esa desobediencia popular, y luego con el 4 de febrero del año 92. Hugo Chávez, a decir de los maestros, leyó cualitativamente ese momento histórico, porque de alguna manera comprendió la historia subterránea que viene desde el siglo XVIII en adelante, y que eso reinterpreta, que ya los maestros venían en esa escritura, venían en esa investigación, todas las concepciones, o mejor dicho, si reinterpretan, releen toda la historia social venezolana, incluyendo a nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes, en una relectura cualitativa. Por lo tanto, como no tengo tanto tiempo, lamentablemente, porque lo tengo aquí bien, digamos, estructurado, siguiendo la racionalidad expuesta por los maestros. Por ejemplo, el maestro Mario Zanoja en el prólogo dice algo que me impactó: construir una teoría particular sobre el socialismo bolivariano, el socialismo chavista. Para ello es necesario estudiar y conocer la historia social de Venezuela, no desde el siglo XIX, sino esa historia social desde nuestros ancestros de hace 14.500 años hasta el día de hoy, pero en esta nueva lectura cualitativa, sin desmerecer, que eso me emocionó muchísimo, y lo repito, la óptica descolonizadora de un marxismo latinoamericano, elaborado por nuestros maestros, no solamente Iraida Vargas y Mario Zanoja desde la perspectiva antropológica, sino también en el campo de la economía, con Ramón Lozada Aldana, Domingo Felipe Maza Zavala, en el campo de la pedagogía, con Luis Antonio Bigot, en la educación con María Gilda Castellano, Judith Valencia en el campo también económico, etcétera. Esto es muy importante cuando dice construir una teoría particular sobre el socialismo bolivariano, porque eso nos obliga a reconstruir la memoria científico-social y humanística en este sentido. En consecuencia, siempre hemos tenido un proceso de descolonización desde la izquierda, pero
ahora cualitativamente distinto, porque nos unimos a Zamora, al ideario zamorano, bolivariano y rodriguiano, el gran olvidado de la historia, Rodríguez, el tergiversado Zamora y el endiosado Bolívar. Lamentablemente quisiera profundizar en cada punto del libro, pero entonces me voy a quedar con la tercera parte, maestra. Tengo todo estructurado, pero no tengo tiempo. Hay una tercera parte escrita por la profesora Iraida Vargas y por el profesor Mario Zanoja, que se titula Reflexiones sobre la vía del socialismo bolivariano venezolano. Dicen así: descolonizar la subjetividad de las y los venezolanos a fin de lograr que los cambios en las bases materiales se consoliden con cambios en las formas ideológicas. Por lo tanto, diferencia muy bien el concepto de ser social de la comuna del sujeto comunal. Eso es medular, porque nos reescribe en el campo de la sociología no empirista, no positivista, no neopositivista, nos obliga a reinterpretar las relaciones sociales, ideológicas y políticas. Entonces, más allá de un simple concepto instrumental, los maestros rescatan el concepto de ser social, pero más allá de lo que plantean los marxistas clásicos, porque lo emparenta con el otro concepto, el ser social de la comuna, a fin de convertirse en un crítico del capitalismo. Esto también lo dirijo hacia las maravillosas mujeres del Ministerio de la Mujer. Las invito a que profundicemos en la economía social, en el cooperativismo en términos comunales y no en el otorgamiento de créditos privados para no reforzar la conciencia pequeño burguesa. Porque si oponemos los conceptos de ser social de la comuna al sujeto comunal, estamos cualitativamente obligados a estudiar desde un punto de vista estructural, antropológico, cultural, a el capitalismo a fin de implosionarlo en la conciencia y en la praxis revolucionaria, sin que nos dé pena, sin que nos consideremos anacrónicos, porque aquí el único enemigo es el capitalismo. Y para vencerlo es necesario retomar lo que dicen acá los maestros como fundamento para una reconstrucción. Por lo tanto, rechazar el capitalismo en la vida cotidiana. Rechazar el capitalismo en la vida cotidiana, vigilarte permanentemente en ese coqueteo con la ideología capitalista, en esta fase del imperialismo sin rostro humano, donde prevalecen las inversiones de capital inorgánica sobre la orgánica. Por lo tanto, lo que aquí está en juego es el trabajo productivo, pero no en términos desarrollistas, sino superando cualitativamente el desarrollismo. Por lo tanto, el fundamento ideológico, antropológico y cultural lo he hallado con una gran sorpresa en este libro. Por lo tanto, en la última parte tuve que saltarme un montón de puntos. Ya voy a terminar, ¿ve? Ya me están diciendo que termine. La profesora Iraida recomienda que abordemos a Hugo Chávez no desde un punto de vista del culto a la personalidad, sino como racionalidad, como ideología, como política, etcétera, en esa dimensión superestructural, aunando, conjugando, y ya voy a terminar, la razón humana
y la razón amorosa a fin de alcanzar el ideario bolivariano de la suprema felicidad social. Hay un punto que ellos llaman despedida, y lo leo, maestra, y cierro. El cambio colectivo de la ignorancia al conocimiento y el cambio social que debemos propiciar en todos los espacios, en todos los territorios de la patria, pasa por establecer una ética nueva con una praxis verdaderamente revolucionaria en términos de crítica y autocrítica. Muchísimas gracias. Mira, estamos sumamente apurados, pero yo no pierdo la oportunidad, Iraida, para resaltar la presencia aquí en esta sala de Iraida Morocoima, lideresa comunera del movimiento de pobladores. Así que se dan la mano la teoría y la práctica, Alexandra. ¿Ah? Sí. Con ustedes, Iraida Vargas. Sí, mire, nosotros sabíamos, quiero echar este cuento. Mario y yo habíamos terminado prácticamente vean que aquí hay 2 libros repetidos en título, que es Resistencia y Participación, la saga del pueblo venezolano, y el otro que está allí. Y yo le digo a Mario, esta manera de ver el socialismo, que ya habíamos escrito, yo le digo, está desideologizada. Hay que meterle marxismo y espíritu, porque el socialismo no puede ser algo así mecánico, qué sé yo. Entonces decidimos reescribirlo y fue cuando empecé a buscar, desde el punto de vista de la filosofía, las razones con las cuales actúa una sociedad. O sea, no es lo mismo, o a lo mejor Fidel tenía una razón amorosa que nosotros ni la sospechamos, pero su beta ética era colectiva, todo el mundo la podía aprender y qué sé yo. Entonces, lamentablemente Mario se murió poco después de estas discusiones telefónicas, porque ella hablaba de su casa y yo hablaba desde la mía, y Mario lo mismo. De manera que esto es como un libro medio fónico, qué sé yo, que logramos modificar lo que ya traíamos, pero no totalmente. Yo se lo dije a alguien que me recibió aquí, que yo sentía que no me había podido terminar, culminar la parte donde culminamos, simplemente tiene que ser no, vamos a construirlo, ¿verdad? Usando una razón que impulse la conducta colectiva. Y por eso trabajaba con la como decía Chávez, comuna o nada, con la comuna, pero la comuna no es una cosa que yo pueda aprender con la mano. Comuna es conciencia, comuna es arduo trabajo, comuna es un reconocimiento de dónde vienes, comuna es mucho más que lo que yo siento que mucha gente del común lo percibe, porque la humanidad surge con la comuna a nivel mundial. Sí. Eso. Creo que lo que toca es bautizarlo, ¿no? Sí, pero lo que tenemos es que ahora publicar el libro de las comunas con esta visión. Vamos a hacer. Venga. Muniro. Ay, pero yo tengo ahora esta cantidad de micrófonos. Gracias. Sí. Yo tengo las hojas tuyas que me las dieron, pero... No, Te propongo que abras estos dos aquí así. Sí. Estos son los que vamos a bautizar, ¿verdad? Ah, ok. ¿O es uno solo? No es uno solo, Este, uno entonces. solo, profe. Porque ya el otro se bautizó. Sí. Correcto.
Morocho el mío. Mira, pero agarra Luis. Agarre. ¿Y tú, Vanessa? Muchos lectores y lectoras. Que viva Iraida Vargas. Viva Mario Sanoja Obediente. Y viva Venezuela, carajo.